Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en Temas del Día, el programa que a esta hora busca en el escenario mediático los aspectos noticiosos más resaltantes y hacemos una profundización pequeña pero suficiente como para comprender mejor estos temas del día. Pero primero que nada, vamos a revisar una expresión para la reflexión. ¿Quién la dirige? Bueno, nada más y nada menos que el canciller, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela. Dice lo siguiente: demostramos la verdad histórica de Venezuela sobre el Esequibo y de cómo llegamos al Acuerdo de Ginebra. Esta expresión para la reflexión tiene que ver con uno de estos temas. ¿Y cuáles son los temas? Veamos a continuación. Bien, les saluda Luis Guillermo García Bencomo y en nombre de todo el equipo vamos a extraer de esos temas uno de ellos y su contexto para presentarles la encuesta. Esa parte donde ustedes participan, nosotros nos sentimos agradados por eso. En la cuenta de Telesur TV en Telegram aparece la siguiente información. Irán afirmó que permitirá un paso seguro a través del estrecho de Hormuz una vez neutralizadas las amenazas de los agresores. Ante este contexto nos preguntamos y les preguntamos para su participación, ¿por qué Irán sigue controlando la navegación en el estrecho a pesar de las amenazas? Bueno, hay varias opciones. Una es que por su determinación soberana. Número dos, porque Irán es más fuerte de lo que Donald Trump pensaba. Número tres, porque a Donald Trump solo le importan los negocios. Y cuatro, Irán demostró que Estados Unidos es un tigre de papel, una expresión muy oriental, por cierto. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta pertinente? Bueno, solo una es posible en Telegram, pero con todas confeccionamos la tendencia. Esperamos su participación. Bueno, el tema de desarrollo tiene que ver con la expresión para la reflexión. ¿Por qué? Bueno, porque la delegación del equipo legal venezolano reafirmó su participación en la audiencia de la Corte Internacional de Justicia para ratificar la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de este tribunal para dirimir la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. Caracas reafirma que el Acuerdo de Ginebra de 1966, firmado con el Reino Unido y la entonces Guayana Británica, es el único instrumento válido para alcanzar una solución consensuada, el cual dejó atrás el fraudulento laudo de París de 1899. Las autoridades venezolanas reiteran que defenderán la verdad y sus derechos históricos en cualquier espacio y las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, que no es reconocida por Venezuela para este litigio, no cambian el asunto de fondo. Muy bien, Caracas califica entonces de histórica la audiencia oral de Venezuela que ratificó la territorialidad de la nación andina sobre la Guayana Esequiba. Durante este miércoles, la delegación venezolana se refirió al Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único documento legal para resolver la controversia de la región del Esequibo. El canciller venezolano Iván Gil destacó que el equipo jurídico ha logrado desmontar los argumentos de Guyana al reafirmar el carácter fraudulento del laudo arbitral de París de 1899. Además, Caracas ratificó su disposición de sentarse en la mesa de diálogo con el gobierno guyanés y buscar una solución a la disputa con más de 100 años de historia.
Tenemos a uno de los delegados, a Samuel Moncada, dando la explicación a los magistrados, pero quien ha acompañado a esta delegación venezolana en este viaje es nuestra corresponsal de Telesur, Madeleine García, quien nos cuenta ahora cuál es el estatus de la situación. Adelante, Madeleine. Desde La Haya concluyó la audiencia oral de Venezuela en defensa de la Guayana Esequiba, una jornada que el canciller venezolano Iván Gil calificó como histórica para Venezuela. El jefe de la diplomacia venezolana destacó que durante las sesiones de la mañana y la tarde, que fueron en total 6 horas, donde repasaron minuciosamente la historia, el equipo jurídico y político de Venezuela expuso ante los 15 magistrados de la Corte y representantes de Guyana los argumentos centrales de Venezuela que giraron en torno al no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte, porque para Venezuela la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único instrumento jurídico válido para resolver la controversia, y la denuncia del carácter fraudulento del laudo arbitral de París de 1899 que despojó a Venezuela del territorio de la Guayana Esequiba. Esos fueron los argumentos centrales de Venezuela. El canciller resaltó la intervención de Samuel Moncada, quien es el agente de Venezuela ante la Corte y que abrió la jornada presentando la verdad histórica del país y explicó cómo se llegó al Acuerdo de Ginebra suscrito por Venezuela, el Reino Unido y la entonces naciente República Cooperativa de Guyana. Venezuela sostiene que ese acuerdo dejó sin efecto el laudo arbitral de París de 1899 y abrió el camino a una negociación directa entre las partes. También dijo que Venezuela cuenta con un equipo jurídico de primer nivel, integrado por importantes abogados internacionales y nacionales, la Procuradora y el Fiscal General de la República, quienes desmontaron uno a uno los argumentos presentados por Guyana el día lunes, mediante una documentación jurídica excepcional. Así dijo el canciller. Otro de los puntos centrales expuestos fue la reiterada disposición de Venezuela para resolver la controversia de manera pacífica por vías diplomáticas y políticas mediante negociaciones directas con Guyana, tal como lo establece el Acuerdo de Ginebra. Y el canciller reiteró que tras esta audiencia oral, el camino planteado por Venezuela sigue siendo el diálogo directo con Guyana para zanjar definitivamente una controversia que ya supera los 126 años, una de las más antiguas del mundo. ¿Qué viene ahora? El día viernes le corresponde el turno nuevamente a Guyana, que responderá a los alegatos de Venezuela de 3 a 6 de la tarde, y el día lunes cierra Venezuela en el mismo horario. Y aquí estaremos para seguirles informando. Chao. Gracias, Madeleine. Chao. Bueno, muy bien. Ahí tenemos entonces la información y esto va a seguir alimentándose en el transcurso de las horas. Pero mientras esto ocurría allá en La Haya, en Países Bajos, y no es casualidad, en el territorio de la Guayana Esequiba se presentó un incidente y Venezuela desmiente la denuncia de Guyana sobre un supuesto ataque en la frontera entre ambos países que dejó un soldado herido. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, a través de su red oficial de Telegram, el canciller venezolano Iván Gil sentenció lo siguiente: resulta ya agotador que el gobierno de Guyana recurra una y otra vez a este tipo de relaciones y montajes, precisamente cuando suceden procedimientos vinculados a la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. No podrán desviar la atención de la verdad histórica, jurídica y política. La única vía válida para resolver esta controversia es el Acuerdo de Ginebra de 1966, vigente hoy, y mecanismo diplomático y pacífico al cual estamos comprometidos ambas naciones. Y además, estas recurrentes cortinas de humo no ocultarán su derrota frente a la verdad ni su negativa a cumplir el único mecanismo acordado entre las partes. Bueno, y quien dejó las cosas muy claras allí en esa reunión, el agente de la delegación de Venezuela, Samuel Moncada, quien en su participación ante la Corte Internacional de Justicia defendió la soberanía territorial sobre el Esequibo. Agarramos un fragmento, pero lo que dijo es sin desperdicio, muy completo. Adelante. Esta manifestación refleja en términos de voluntad soberana una línea de conducta coherente. En ese entendimiento, Venezuela se encuentra hoy aquí porque no puede permanecer en silencio ante un proceso que Guyana pretende utilizar para redefinir unilateralmente tanto la naturaleza de la controversia territorial como el alcance de las obligaciones que vinculan a Venezuela y a Guyana en virtud del Acuerdo de Ginebra.
Venezuela comparece hoy por la responsabilidad de responder a la narrativa errónea y engañosa de Guyana y de exponer claramente la verdadera configuración jurídica de la controversia territorial, así como los límites que el derecho internacional y el propio Acuerdo de Ginebra imponen al intento de Guyana de transformar de manera fraudulenta la controversia y las obligaciones vinculantes. Bueno, acuérdense que detrás de Guyana también hay fuertes intereses económicos, petroleros, hay una injerencia pues extranjera. Y hablando de injerencias, en el segundo tema que tenemos para hoy, el gobierno de México ratificó su soberanía nacional al advertir que no permitirá operación alguna en el territorio mexicano por parte de agentes extranjeros no acreditados. Ahí está la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que a pesar de los señalamientos por parte de la Fiscalía Federal de Estados Unidos en torno al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, se mantendrá la cooperación bilateral. Ahora, Sheinbaum indicó que ante la situación se actuará con cabeza fría y se exigirán pruebas contundentes ante cualquier acusación surgida por parte de la Fiscalía General estadounidense. En tanto, el gobierno mexicano destacó la defensa de la soberanía nacional y esta no se encuentra en negociación. Así lo dice la presidenta. Bien, seguimos con este tema y nos vamos hasta México con Antonio Aranda para que nos amplíe más información al respecto. Adelante, Antonio. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la soberanía no está en negociación y reiteró que nadie dirá a los mexicanos cómo deben ser gobernados. En su conferencia matutina habitual en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que parte de la defensa de la soberanía es no permitir que haya agentes extranjeros no acreditados operando en territorio mexicano, como sucedió en Chihuahua con los elementos de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, quienes colaboraban en contubernio con el gobierno estatal para desmantelar laboratorios clandestinos de fabricación de drogas sintéticas. Estas operaciones, destacó Sheinbaum, violan la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución mexicana. Las declaraciones de la mandataria se realizan en medio de las tensiones con el gobierno de Estados Unidos, el cual realizó recientemente la solicitud de detención y extradición de 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y 9 funcionarios estatales más por el presunto cargo de nexos con el narcotráfico. Claudia Sheinbaum destacó que la soberanía dinama del pueblo e instó a los mexicanos a defenderla, porque aseguró, nadie le va a decir a los mexicanos cómo deben ser gobernados. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Antonio, muy amable. Bueno, de todas maneras, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía Nacional iniciará una investigación por la participación de agentes extranjeros en un operativo de seguridad sin la autorización del gobierno. ¿Verdad, presidenta? El Gabinete de Seguridad ha desmantelado 2.500 laboratorios. No, el problema es otro. ¿Por qué había personas extranjeras en un operativo? ¿Quién los invitó? Porque está en contra de la ley. Ya dijo la Fiscalía que va a iniciar un proceso de invitar a los testigos para que informen cómo fue que se dio todo esto. Eso ya nadie quiere hablar de eso. Pero sí son unos inventos. Entonces, el pueblo de México tiene que tener claro, primero, que la presidenta no cubre a nadie, no importa el partido político al que sea. Que la Fiscalía tiene que hacer las investigaciones porque es a la institución a la que le corresponde. Muy bien, vamos ahora a la parte donde vemos una imagen del día. Ustedes se acuerdan y se han visto que el Papa siempre está acompañado de estos personajes, la Guardia Suiza. Bueno, fíjense ustedes, ¿de dónde sale esta idea? Les cuento que en el Vaticano, bueno, el Papa León XIV, que es Robert Prevost, durante la solemne ceremonia celebrada este 6 de mayo en el aula Pablo VI, 28 nuevos reclutas de la Guardia Suiza Pontificia prestaron su juramento de lealtad absoluta. La fecha no es casual. Cada 6 de mayo se conmemora el saco de Roma de 1527. ¿Qué significa eso? Bueno, el episodio más heroico del
militar en el que 147 guardias suizos, como estos, murieron frenando a las tropas del emperador Carlos V para permitir la huida a salvo del Papa Clemente VII, un papa por demás muy polémico en la historia de la humanidad. En honor a ese sacrificio, los nuevos miembros asumen hoy el compromiso militar y religioso de defender, proteger y dar la vida, si es necesario, por el pontífice y la sede apostólica. Esa es parte de la historia de la Guardia Suiza y del día de hoy. Bueno, es la hora de hacer nuestra tradicional pausa a esta hora, justamente, pero lo hacemos como siempre con un video. Un video que tiene que ver con el legado de los dioses. ¿Qué es el legado de los dioses? Bueno, es una obra del artesano Luis Jesús Vázquez, que ganó la Copa de Arte Popular Banamex 2026 y será exhibida durante el Mundial 2026 en la Ciudad de México, en Guadalajara y Monterrey. Vamos a ver este video y luego regresamos con más de temas del día. En este momento vamos a reponer la encuesta que tenemos publicada en Telegram, en esta cuenta de Telesur TV, porque el tema que vamos a tratar a continuación tiene que ver con la encuesta. Así que pongan atención para que tomen referencias al respecto. ¿Cuál es el contexto de la pregunta? Bueno, vamos a verlo. Irán afirmó que permitirá un paso seguro a través del estrecho de Hormuz, una vez neutralizadas las amenazas de los agresores. Entonces nos preguntamos y les preguntamos a ustedes para su participación. ¿Por qué Irán sigue controlando la navegación en el estrecho a pesar de las amenazas? Bueno, hemos colocado algunas opciones. La primera es que por su determinación soberana, la de Irán. Además, una segunda opción es que Irán es más fuerte de lo que Donald Trump pensaba. O la tercera dice es que Trump solo le importan los negocios. Y la cuarta es que Irán demostró que Estados Unidos es un tigre de papel. Y quizás algunos dirán, bueno, pero todas son válidas. Bueno, pero usted considera la más pertinente y solo a través de Telegram es posible una y con ella confeccionamos la tendencia. Bueno, atención que el tema que viene tiene que ver con esto. Bueno, fíjense entonces, Irán impulsa nuevos términos para el tránsito en el estrecho de Hormuz, en medio de la suspensión de un operativo militar por parte de Estados Unidos en la zona. La Guardia Revolucionaria comunicó que para que el tránsito se dé por el estrecho y que sea seguro y confiable, se aplicarán nuevos procedimientos una vez que finalice la amenaza de los agresores. Teherán aseguró que controlará 2.000 kilómetros de frontera marítima del Golfo Árabe Pérsico y se aplicarán en torno a la histórica orden del líder supremo de la Revolución Islámica. Asimismo, agradeció a quienes cumplen con sus normativas de navegación.
Esto luego de que Estados Unidos suspendiera el llamado Proyecto Libertad, la operación que buscaba liberar buques detenidos en la zona, pero que después Donald Trump, por alguna razón, se echó para atrás. Y como esta guerra en Asia Occidental es multidimensional y multifactorial, en Asia Occidental la tensión persiste en la frontera entre Israel y Líbano, pese al acuerdo de alto el fuego alcanzado recientemente. El vicepresidente del Consejo Político de Hezbollah, Mahmoud Kamati, afirmó que el grupo mantendrá su postura y continuará sus acciones hasta que las fuerzas israelíes se retiren completamente del territorio libanés. Sus declaraciones se dan en medio de nuevos episodios de violencia en el sur del Líbano, donde se han reportado ataques israelíes con misiles, artillería y drones. Según reportes, Hezbollah ha realizado acciones entonces defensivas en distintas zonas, mientras que Israel mantiene incursiones en la región. Y en este escenario donde hay otros eventos, la Organización de Naciones Unidas exigió a Israel la liberación inmediata de los activistas de la flotilla Global Sumut, que están detenidos desde el pasado 30 de abril mientras intentaban llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y fueron secuestrados por los israelíes. El portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zamin Haitam, exhortó al régimen israelí a liberar inmediatamente al brasileño Thiago Ávila y al español Saif Abu Koshk, e instaron a que se investigaran los informes sobre el trato deplorable al que fueron sometidos, haciendo hincapié en la necesidad de exigir responsabilidad de los culpables por la vía legal. Haitam destacó que a pesar de que Ávila y Abu Koshk fueron detenidos sin cargos, permanecen recluidos en una prisión hebrea de Ashkelon y señaló que intentar hacer llegar ayuda humanitaria al pueblo palestino en Gaza, eso no es un delito. Hacemos punto y seguimos en Brasil, porque el Senado aprueba el proyecto de ley para la creación de la Universidad Federal Indígena, que podrá desplegar unidades en varias regiones del país para satisfacer las demandas de los pueblos nativos. El proyecto de la ley detalla que la entidad educativa ofrecerá educación superior, promoviendo la investigación y valorando el saber tradicional, además de fomentar la sostenibilidad socioambiental de los territorios indígenas. Asimismo, la medida establece que los cargos de rector y vicerrector deben ser ocupados obligatoriamente por profesores indígenas, tan pronto como se definan las normas para elegir estos puestos. Esta ley reconoce la necesidad de un espacio académico centrado en la realidad de los pueblos originarios, respetando sus lenguas, costumbres, tradiciones y forma de vida. ¿Sabías que? Es una sección que nos encanta porque refresca mucho este programa de temas del día. ¿Tú sabías que el 5 y 6 de mayo estamos viviendo el punto máximo de la Eta Aquaridas? ¿De qué se trata? Bueno, aquí estamos viendo el espacio sideral, el Sol, la Tierra y unos astros que se mueven. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, estos son fragmentos de polvo y hielo, esto que están viendo allí. Apenas el tamaño de una roca, que el legendario cometa Halley dejó a su paso hace siglos. Todavía siguen cayendo. Estos fragmentos, al chocar con nuestra atmósfera a 66 kilómetros por segundo, los calcina la fricción y crea esos trazos de luz brillantes. Algunos llaman que son estrellas fugaces, hasta algunos piden un deseo. Mira, ahí va una estrella fugaz, pide un deseo. Y eso es, bueno, parte de la mitología. Sin embargo, en realidad son una lluvia de meteoros. Y aquí los estamos viendo. Durante la madrugada de este 5 y también de este 6, o sea, de la noche del 5 de mayo a esta madrugada del 6 de mayo, hasta el amanecer tuvimos la oportunidad de apreciar este bello fenómeno de 30 y 50 meteoros por hora en condiciones ideales. Aunque la luna esté brillante, los meteoros más potentes del Halley se dejan ver con facilidad.
Y si por alguna razón no pudiste verlos y no es suficiente que los veas acá, no te preocupes, porque las ETA acuáridas son solo el inicio de un año cargado de actividad. Por ejemplo, pongan atención, anoten allí, el 30 y 31 de julio tendremos el pico de las delta acuáridas, ¿verdad? Luego tendremos 12 y 13 de agosto, llegan las Perseidas, probablemente las más famosas y brillantes de todo el año. Del 21 y 22 de octubre, entonces, es el turno de las Oriónidas. Y el 17 y 18 de noviembre, entonces, podremos ver las Leónidas, que por cierto es la época del Día de la Chinita en Venezuela. Mientras que el 13 de diciembre, entonces, tendremos, les voy a contar, el 13 de diciembre, vamos a cerrar el año con un broche de oro con las Gemínidas. Entonces, la naturaleza nos regala un show o varios shows gratuitos y ustedes van a disfrutarlo. Entonces, ¿lograron ver algún meteoro esta madrugada? Si no lo vieron, ya saben que tienen varias fechas para buscarlos en un hermoso amanecer. Bueno, qué bonito. Provoca quedarse en el espacio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora la encuesta que hemos preparado para ustedes en Temas del Día en nuestra cuenta de Telegram, Telesur TV. Vamos a recordar de qué se trata el contexto, vamos a aproximar el teléfono. Irán afirmó que permitirá un paso seguro a través del estrecho de Hormuz una vez neutralizadas las amenazas de los agresores. Y nos preguntamos y les preguntamos a ustedes, ¿por qué Irán sigue controlando la navegación en el estrecho a pesar de esas amenazas? Bueno, 2/3 de la audiencia, 60%, piensa que es por su determinación soberana. 26%, es decir, casi una cuarta parte, dice que Irán es más fuerte de lo que Donald Trump pensaba. 5% piensa que Trump solo le importan los negocios. Y 29%, casi un tercio, dice que Irán demostró que Estados Unidos es un tigre de papel. Y algunos dirán, como hemos dicho, que todas son pertinentes, pero bueno, ustedes ya fijaron la tendencia. Y gracias por su participación. Bueno, estamos casi terminando, pero vamos a hacerlo entonces como siempre con un material audiovisual que ustedes pueden conseguir en las redes sociales de Telesur. Hoy les vamos a dejar con un tema que por cierto sirve para cerrar, porque justamente está cerrando las ediciones de La Flor tras 60 años siendo el hogar de Mafalda y Quino. Así es, la emblemática editorial independiente argentina anuncia su cese definitivo. Así que bueno, lamentándolo, pero recordándolo, despedimos entonces Temas del Día. Quédense con eso, hasta una próxima oportunidad. El mundo de la cultura está de luto. Tras 60 años de historia, Ediciones de La Flor, la emblemática editorial que dio vida a Mafalda, ha anunciado su cierre definitivo. La noticia se conoció a través de un austero cartel en la Feria del Libro. La decisión es el resultado de una tormenta perfecta, el impacto de las políticas económicas del actual gobierno de Javier Milei en la industria editorial. Tras las muertes de Quino y de su editor Daniel Divinsky, los derechos de Mafalda pasaron a grandes grupos transnacionales. Esto dejó a la editorial sin su pulmón financiero, ese que durante décadas permitió usar las ventas masivas de La Niña Rebelde para publicar a poetas, ensayistas y autores críticos que no tenían lugar en el mercado comercial. Ediciones de La Flor no fue solo una empresa, fue un refugio artesanal que protegió el pensamiento crítico y la libertad de expresión, incluso en los periodos más oscuros de Argentina. Hoy, mientras Mafalda se muda a plataformas de streaming y catálogos globales, se pierde la mística de La Flor, ese compromiso entre autor y editor que priorizaba las ideas por sobre los balances contables. Se cierra un capítulo fundamental de la historia latinoamericana.